Me llamo Víctor Santiago Pozas, soy profesor en EGOA, en el Instituto Universitario de la UPV EGOA, en el máster de Globalización y Desarrollo. Esto es lo que hago ahora, además de participar, digamos, con bastante tiempo y dedicación en labores, trabajos de activismo dentro de Ongi Etorri Refuxiatuak. Comencé a dar clases en la UPV en el año 1987. Previamente había vivido 7 años en Nicaragua, en los años 80, y en los años 70 como estudiante había trabajado en la migración en Alemania durante casi 2 años. Ha sido un poco mi trayectoria hasta estos momentos. Soy Elsa Fuente, soy la coordinadora de UNICEF en el País Vasco y nuestro trabajo aquí es tratar de garantizar los derechos de todos los niños y niñas en el mundo, pero también en Euskadi. Soy Ignacio Rodríguez, responsable de 14 Lawyers, una organización con sede en Bilbao que tiene por objeto prestar apoyo a los abogados defensores de derechos humanos que trabajan en contextos hostiles. Soy una mujer afgana, llevo casi 6 años aquí y llegué en Madrid. Después de Madrid, por los problemas personales que he tenido, llegué aquí y he tenido muchos problemas, pero ahora mismo estoy bien. En realidad estamos hablando de Afganistán ahora porque en septiembre salieron las tropas norteamericanas de allí y dejaron al mismo gobierno al que habían derrocado en 2001. 20 años después se ha cerrado el círculo y han dejado absolutamente a los mismos a los que habían derrocado, a los que habían quitado del poder. Entonces, a todo el mundo le extrañó muchísimo, se considera una derrota de Estados Unidos, pero vamos a ver, si es una derrota, es mucho más que una derrota. Es una derrota en realidad para todo el mundo, para toda la humanidad. Afganistán es casi como una metáfora del desastre de la guerra contra el terror, de la que es la primera pieza. Ha habido muchas más piezas, después vino Irak, después vino Siria, Yemen, Libia, piezas de una guerra contra el terror que ha causado un desastre, ha tenido unas consecuencias nefastas, y digo para toda la humanidad, no solamente para Estados Unidos. ¿Por qué? En Afganistán, Estados Unidos entra en guerra en 2001, digamos, sencillamente por represalias por el asesinato de 3.000 personas, casi 3.000 personas en las Torres Gemelas, todos lo recordamos. Pero en teoría, allí estaba Al-Qaeda. Pocos meses después ya no existía allí, lo sabían los generales norteamericanos, lo han reconocido, y sin embargo se han mantenido durante 20 años. ¿Qué ha significado eso primero para Afganistán, pero después inmediatamente al año siguiente se entró prácticamente, fue en 2003, se ocupó Irak. Las consecuencias primeras son pérdida de vidas humanas. Pérdida de vidas humanas en todo el Oriente Medio. Las cifras hace poco las ha sacado el Instituto Watson de la Universidad norteamericana Brown University. Son cifras a la baja, porque no se pueden contabilizar ni todos los muertos ni todos los heridos que ha habido, pero ellos han reconocido en torno a 959.000 víctimas en todos los países, en los países que he citado. En Afganistán, solamente en Afganistán, 243.000. Ellos aplican un concepto que es Afganistán y Pakistán, porque Estados Unidos bombardeó Afganistán y bombardeó Pakistán. 243.000. Pero después ha habido 306.000 en Irak, 266.000 en Siria, 112.000 en Yemen, 32.000 en Libia. O sea, prácticamente 1 millón de muertes directas. Muertes indirectas es más de otro millón. Y si hablamos ya de heridos, nos acercamos a víctimas que se acercan o sobrepasan los 4 millones de personas. En
Esas son cifras a la baja, de acuerdo a una institución internacional de sumo prestigio, que son Médicos por la Responsabilidad Social, de médicos occidentales, básicamente, de Estados Unidos y Gran Bretaña. Sacaron un informe en el año 2015 donde ellos ya hablaban entonces de 2 millones de muertos. De 2 millones de muertos. Esa es la primera catástrofe como consecuencia de esta guerra. Ellos la han llamado durante mucho tiempo en Estados Unidos guerra contra el terror, pero al final ha sido una guerra de terror. Hablo de víctimas humanas, pero también se puede hablar de los refugiados, los millones de refugiados que ha provocado esa guerra, la de Afganistán, y la de Irak, la de Siria, la de Yemen, la de Libia y en estos momentos también en el Sahel, en África. Las cifras que se están manejando a nivel de Naciones Unidas, a nivel de las instituciones internacionales que están siguiendo toda la problemática de refugiados, hablan de un mínimo de 37 millones de refugiados consecuencia de esta guerra y un máximo de 59 millones. Muchos de ellos ya han vuelto. Muchos de esos 59 millones, muchos son también refugiados internos, pero en cualquier caso no es una tragedia, es un crimen realmente. Es decir, esta gente sus familias han tenido que salir. Tenemos en estos días la situación que está ocurriendo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Miras la procedencia y vienen justamente de Irak, de Afganistán, de Siria, de Yemen. Los medios, yo recuerdo en los primeros momentos en 2001 y después en 2002 y 2003 con la invasión de Irak, los grandes medios de comunicación, hablo sobre todo de Estados Unidos, en Europa en la guerra de Irak fue algo diferente, pero en la guerra de Afganistán no. Los grandes medios han sido en muchos casos portavoces de las posiciones más belicistas, hablo sobre todo de los medios norteamericanos. Incluso el New York Times, durante mucho tiempo estuvo, diríamos, incitando, presionando a la opinión pública para que se invadiera Irak. Y nunca ha habido, digamos, una posición firme denunciando por qué se estaba en Afganistán, porque se ha estado 20 años, porque al final han dejado el poder a quien habían derrocado. Mayor, digamos, es un sinsentido tan grande, tan inmenso. Es decir, o no teníais por qué estar entonces, o algo habéis hecho mal. De hecho, incluso Biden tuvo, entre comillas, que imponerse a los generales, estoy hablando ahora ya siendo presidente, porque todavía no querían retirarse. Entonces ahí habría que hacerse una pregunta: ¿quién estaba ganando? ¿Por qué los medios de comunicación estaban incitando? Los medios de comunicación en todo el mundo, los grandes medios de comunicación, están vinculados a grandes grupos financieros. Tienen intereses muy grandes. Curiosamente, si hay una pregunta, ¿quién ha ganado? Ha perdido la humanidad, ha perdido los millones de personas que han muerto, sus familias, sus pueblos, sus ciudades destruidas. Pero ha ganado alguien, sí ha ganado alguien. Las 5 principales empresas de armamento de Estados Unidos han obtenido contratos del Pentágono por un valor, voy a decir, de también son datos de la Brown University, por un valor de 1,1 trillón de dólares norteamericanos, son billones. Más de 2 billones de 2 millones de millones, 2 billones europeos, para decirlo de alguna manera. De los 14 que ha empleado el Pentágono en los 20 años de la guerra contra el terror, desde 2001 hasta ahora. Es una cifra descomunal, Solamente en 2019 la empresa que más contratos del Pentágono obtuvo, que es la Lockheed, obtuvo contratos por un valor en el 2019 de 75.000 millones de dólares. En ese momento el Departamento de Estado, es decir, el Ministerio de Exteriores, con todo el área diplomática y también de apoyo al desarrollo en el mundo, etcétera, su presupuesto de ese año era 44.000 millones. Y solamente una empresa norteamericana, la principal empresa, había obtenido 75.000 millones en contratos. Eso nos da un poco... Sí ha habido quien ha ganado. Sí ha habido quien ha ganado. Ya digo, ha ganado... digamos, todo lo que tiene que ver con desprecio de la legalidad internacional. En estos momentos
en el mundo se desprecia mucho más la legalidad internacional a raíz de esos hechos. ¿Por qué? Porque la guerra en Afganistán y sobre todo en Irak se basó en mentiras, todos lo comprobamos. Además, todo lo que tiene que ver con lo que suscitó la propia, la propia difusión, la propia necesidad de argumentar, de justificar por qué esas guerras, se justificó en base, comenzó Bush y después ha habido otros. Bush habló de cruzada contra el terrorismo, pero cruzada es un término que justamente aplicado a los países árabes, a los países musulmanes, recuerda tiempos anteriores de las cruzadas y de la invasión de... Y lo cierto es que miramos dónde se ha hecho esa guerra contra el terror. Afganistán es un país musulmán, Irak es un país musulmán, Siria es un país musulmán, Yemen es un país musulmán y Libia es un país musulmán. La conclusión es lógica, es bastante clara, se ha hecho contra países musulmanes. Se ha hecho muchas veces, y se podrían citar políticos, medios de comunicación, intelectuales, hablando directamente contra el Islam como un sistema religioso, político violento. Y los musulmanes como una población peligrosa. Y eso ha llegado hasta estos momentos. La islamofobia ha crecido en todo el mundo, en Estados Unidos mucho, pero también en Europa, y han crecido los partidos de extrema derecha que la predicaban antes, pero en estos momentos también llega a ser un discurso de sectores de la derecha conservadora, no solamente. Y claro, cuando gana las mentiras, cuando gana el miedo y gana el odio, pierde la humanidad, porque son sistemas, y vuelvo a los medios de comunicación, ideales para manipular las opiniones públicas. Son tres armas extraordinarias, sumamente eficaces: el odio, el miedo y la mentira. La pobreza cada vez va más y más, y la gente está muriendo de hambre, y mucha gente que yo conozco que ha muerto de hambre. Esto no lo enseñan en la tele, porque no. Ojalá que lo enseñan diariamente lo que está pasando con cualquier afgano, con cualquier familiares que viven lo que viven y pasa, y lo sacan como aquí, que cualquier cosa pasa y lo sacan en la tele, pero ahí no es así. Sacan 4 cosas que lo interesa a ellos. Lo que interesa a ellos. Ojalá que no sea así, que puedan ver que mucha gente que dice, joder, vienen aquí a robarme, a robar a nosotros, no sé qué. Ojalá que vean cómo están viviendo, porque yo estaba volviendo este año a mi país, estaba a punto de volver a ver a mis padres, a abrazarlo, a sentirlo, pero ahora ya no sé cuándo, nunca. Esta desesperación te mata. Dices, ¿cuándo? Puedo verlo, puedo sentirlo, que están vivos. Hasta el día de hoy tenía una esperanza que podía volver, podía verlo. Ahora no lo tengo esto. Hoy estamos abordando la situación de Afganistán porque es noticia, no nos cabe ninguna duda. Cualquier situación de emergencia mediática nos llama la atención. Y no podemos olvidarnos de que bueno, pues, este conflicto, el conflicto en Afganistán, lleva pues, muchos años. Es un país que ha sufrido la situación de guerra, que en este momento, pues evidentemente, tiene encima además una situación de sequía, la situación también por la COVID-19, y en este momento, bueno, pues la llegada al poder de los talibanes y también ese colapso económico que está haciendo que la situación socioeconómica, especialmente la situación de la población afgana, pues sea muy crítica, y desde UNICEF estamos sobre todo acompañando, llevamos trabajando en Afganistán desde hace más de 70 años, y consideramos que hoy tenemos que decir bien alto que es importante que la ayuda humanitaria siga llegando y ayude a la población afgana.
contextualizar una problemática es esencial. Los factores que inciden en los problemas, no solo relativos a los derechos humanos y su aplicación de facto, sino problemas económicos, sociales, son un entramado de factores múltiples que intervienen y desencadenan en los acontecimientos que a día de hoy vivimos y observamos en los medios de comunicación. Así que poner en contexto no solo histórico, sino geográfico, económico y social es básico para hacer un trabajo mínimamente riguroso. Nosotros, uno de nuestros valores y los principios en los que nos asentamos es el rigor. Los trabajos tienen que ser muy analíticos, tienen que estar basados en hechos, en estudios empíricos, en pruebas, si se trata, por ejemplo, de documentar y registrar derechos humanos, y no solo por responsabilidad, que también, sino también por pura credibilidad. Si lo que pretendemos es establecer un marco teórico, un marco discursivo sobre el que luego trabajar, en nuestro caso por lo menos desde el punto de vista propositivo, nuestro objetivo siempre es que nuestros proyectos, nuestros trabajos tengan un objetivo, una finalidad propositiva, establecer soluciones prácticas, pragmáticas, complejas todas ellas, pero que toquen esa tecla que puede ayudar a solucionar algunos de los problemas. Puede que sea simplemente a veces elaborar un informe con unas denuncias sólidas sobre la vulneración de determinados derechos. Esto sin lugar a dudas tiene que ser una de las premisas, hacer una foto fija y luego elaborar, como digo, un marco teórico donde se puedan establecer las distintas soluciones a los problemas. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, establecer un marco, ser riguroso, requiere un análisis previo del contexto histórico, pero también del contexto económico, social, geográfico. Por poner un ejemplo, yo vengo de Irak hace 10 días y uno de los factores que sin lugar a dudas más va a influir en el porvenir de Irak, entre factores sociales que tienen una difícil solución y factores económicos, es la propia demografía. En 30 años ha duplicado su población, y siendo una economía como es la iraquí, que tiene muy poca industria y la que genera muy poco valor añadido, donde la creación de riqueza es muy poca, más allá del petróleo, donde las fuentes de vida, las fuentes de ingreso de las familias son muy dependientes del exterior y de baja calidad, por así decirlo. Es necesario conocer eso para hacer un análisis y entonces, volviendo a la pregunta, sí, es necesario conocer el contexto histórico, pero también el contexto demográfico, económico, para para crear un marco teórico o propositivo que tenga cierta solvencia. ¿Y por qué hablamos de Afganistán en estos momentos concretos? Se habla de conflictos extendidos en el tiempo. ¿Por qué ahora? Vale. Nuestra organización ha ido trabajando en distintos países: Irán, Irak, Turquía, Venezuela, Nicaragua, Colombia, México. Estamos con un proyecto también en España vinculado con la pobreza y la lucha jurídica contra la misma. Europa no es ajena tampoco a muchas de las problemáticas que nosotros queremos analizar, y hemos ido eligiendo los países por razones puramente subjetivas, hemos de reconocerlo. Es decir, había preocupaciones que en un momento nos llamaban más la atención que otras,
Y es esta la razón. Por desgracia, son centenares de países, no hay más que ver, por poner un ejemplo, la clasificación que hace Freedom House sobre estados libres, no libres y híbridos, y el retroceso, además, que se está produciendo en los países democráticos desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, para darte cuenta que trabajo, por desgracia, hay mucho y en muchos países, incluso en el nuestro también. En el caso de Afganistán, nosotros nos llamó la atención las mujeres abogadas que en el ámbito del derecho de familia defendían a otras mujeres. Nos llamó la atención y decidimos investigarlo y apostar por esto. Podíamos haber apostado por Mali, pero en principio fijamos la mirada en Afganistán. Esa región la conocemos bien, también eso es importante, si conoces la región de otras experiencias, si conoces también el contexto geográfico, y por eso nos animamos un poquito más a ir a esa zona. Pero lo cierto es que nos centramos en las mujeres que defendían a otras mujeres en el ámbito del derecho de familia, eran mujeres que defendían del divorcio, a otras mujeres, algo prosaico aquí, pero que allí es entendido como una afrenta. Aquella mujer que decide divorciarse se va a enfrentar de manera además muy dura y muy agresiva, no solo con la familia de su marido, que se da por supuesto, sino con su propia familia, cuyo divorcio, cuya actitud se entiende como una ofensa, un desprestigio y un ataque a la reputación familiar. Otro de los aspectos o de la problemática que defendían estas mujeres es también la anulación de matrimonios de mujeres menores de edad. Obviamente hay una parte muy tribal de la sociedad afgana que todavía autoriza y permite este tipo de matrimonios, y por tanto estas abogadas se enfrentaban a esa tribalidad de parte de la sociedad afgana, y también defendían a mujeres que eran víctimas de la violencia doméstica y violencia de género, que está también muy arraigada en una parte muy importante de la sociedad. Además, esta violencia doméstica tiene mucho que ver con una figura que es la dote, que es cierto que existe en muchas culturas. De hecho, en la vasca y el fuero de Navarra, también el fuero de Vizcaya reconoce la figura de la dote, pero lo cierto es que de una manera completamente distinta. Allí la interpretación más radical que se hace de la dote, que en la Sharia y en otros documentos islámicos no se interpreta como lo interpretan los talibanes o la versión más radical del Islam. Lo cierto es que esta interpretación, como digo, que hacen está fuertemente sesgada, y es lo que provoca que el origen de la violencia de género, cuando la familia de un varón se hipoteca de por vida para pagar la dote de una mujer, cuando las fuentes de ingreso y de vida en Afganistán son muy escasas, automáticamente se convierte en una propiedad la mujer, una propiedad que puede hacer, una propiedad además ilimitada, puede hacer lo que quiera con ella, incluso la aniquilación física, y esto es lo que sucede. Y estas abogadas lo que trataban precisamente era también de destruir parte de estas concepciones tan radicales, no solo defender en los tribunales a las mujeres frente a la violencia doméstica, sino también derribar pues estos prejuicios o interpretaciones tan radicales, y por eso hoy las abogadas, las juezas y fiscales que trabajan y han trabajado en los últimos años en Afganistán son objeto de una persecución fortísima, y por eso tienen que escapar de ahí como pueden. Son un objetivo prioritario de los talibanes, pero además también son objetivo prioritario del crimen organizado y la delincuencia organizada. Pero lo lamentable de todo es que incluso las abogadas defensoras de los derechos de la mujer en el ámbito de la familia son objeto de persecución, porque muchas de estas familias de los varones a los que separaron de sus mujeres quieren revancha, y obviamente quieren purgar esa afrenta que sufrieron con un divorcio. Y esta es la situación actual.
he tenido una infancia bastante dura porque me han prometido de muy pequeña. Pasé mal y acepté, pues no sabía qué aceptar, pero llegué a entender con tiempo. Mi casa ha sido quemada por talibanes y estaban viviendo en un pueblo por un tema político y ahí han quemado casa, ahora viven como refugio en Kabul. Siempre vivían de un sitio a otro sitio desviando, pero ahora están viviendo en un apartamento y lo que están viviendo es una locura lo que están viviendo, porque mi hermana es juez y no ha podido trabajar. Justo ha acabado la carrera, justo estaba trabajando, que ha pasado todo esto. Y dos pequeñas que son menor de edad, ya llevan 2 años sin ir a cole, sin ir a un sitio, estar cerrada en casa. Te da una potencia que no puedes hacer nada, no puedes traerlo, no puedes dar todo lo que ellos quieran. Un cole o un estudio ya no pueden ir. Y me da potencia por mis hermanas pequeñas que llevan 2 años sin ir a cole, sin estudiar, estar en casa cerrada. Hasta no pueden salir a cogerse ni un helado, pues es complicado. Aparte mis hermanos pues vivían bien porque la pequeña iría a estudiar, la otra tenía universidad, a la vez estaba trabajando, pues estaban bien porque tenían una libertad, podían salir, podían entrar sin problema. Ahora no pueden salir. No pueden salir. Mi hermana pequeña tiene un pánico de salir porque dice, si salgo me paran, ¿qué hago? Ya sin un hombre no pueden salir. Y en mi casa solo está un hermanito pequeño y otro hermano, que tampoco no puede salir. El hermano mayor no puede salir por temas judiciales que tiene, con policía que tiene, ha trabajado muy alto y ahora comercial yo no puede salir. No es fácil. No es nada fácil, porque digo, los medios de comunicación de alguna manera imponen una agenda en los medios. En septiembre se habló de Afganistán, ahora ya no se habla de Afganistán para nada. En Afganistán en estos momentos está habiendo atentados terroristas casi todos los días. Pero si son los talibanes los que están en el gobierno, pero es el Estado Islámico quien está haciendo esos atentados. El Estado Islámico es un hijo del terrorismo que intentó combatir en Estados Unidos. En 2001 estaba Al-Qaeda, hizo el atentado terrible de las Torres Gemelas. Anteriormente había hecho algunos atentados. Esa era la organización principal. En estos momentos está Al-Qaeda, sigue estando Al-Qaeda, sigue estando el Estado Islámico, y allí en Oriente Medio hay atentados en Siria, en Yemen, en Irak, en Afganistán en estos momentos, en África. Está Boko Haram en Nigeria, en todo el Sahel. Hay atentados terroristas de grupos afiliados o bien a Al-Qaeda o bien al Estado Islámico. De eso no nos enteramos. No, prácticamente tienes que ser casi un profesional de la comunicación que te ha interesado por eso, o bien para denunciarlo o bien para informar, si no, eso no llega. Entonces, claro, ¿cómo desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos podemos revertir eso? Podemos hacer frente, que no se nos utilice. No es difícil, digo, por ejemplo, llegan de nuevo los talibanes al gobierno y se habla de la situación de las mujeres, con razón. Pero es que la situación de las mujeres, también cuando estaban los norteamericanos, había mejorado en alguna ciudad, en Kabul, pero en el resto del país existía y era igual que en los tiempos anteriores, no había cambiado nunca. Solamente hay una década, en los años 70, donde hubo un gobierno comunista y la ocupación soviética, que era una ocupación terrible también, pero ahí las mujeres sí tuvieron derechos. Curiosamente, quien creó a los talibanes en los anteriores, los mujahidines, quien les alimentó, quien les financió, fue Estados Unidos. No quiero decir pero esa es la realidad. En estos momentos es complicado
habría que estar muy al tanto y sobre todo no hacer un seguimiento de nuestras preocupaciones de acuerdo a la agenda de los grandes medios de comunicación, que también aquí siguen nuestros pequeños medios de comunicación, porque ese es el mundo de la comunicación. Deberíamos tener nuestra propia agenda también. ¿Por qué en estos momentos no seguir hablando de las mujeres de Irak o de las mujeres que están muriendo en esos atentados en Afganistán? ¿Por qué no se ha hablado durante 20 años de las mujeres? Arrawa es una organización de mujeres afgana que siempre lo ha hecho. Estuvo en contra de la ocupación, estaba en contra de los talibanes, pero ha estado denunciando esa situación durante esos 20 años, con muy poco eco en todo Occidente. En ese sentido, a veces, sin quererlo, algunas organizaciones pueden jugar casi un papel, es decir, viene bien a Estados Unidos que en un determinado momento que a ellos les interesa, las organizaciones de derechos humanos, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, sigan su agenda. Entonces, estar alerta, denunciar siempre, no cuando los grandes medios dictan la agenda, sino la situación de las mujeres es igual de terrible ahora que lo era antes, con algunas excepciones. Ya digo, y hubo una gran excepción que fue en los años 70. Pero denunciar siempre y estar alerta siempre. Yo digo, hemos perdido todos con la guerra contra el terror, con la guerra en Afganistán, en Irak, pero más han perdido las víctimas y sobre todo perdemos si no sabemos hacer frente, si no sabemos denunciar la barbarie que está ocurriendo. En todos los momentos, barbarie de todos los lados. Si hablo de 4 millones de víctimas, el genocidio de Ruanda fueron entre 500.000 y 1 millón de personas muertas. Ya digo, pues la Universidad la Brown University reconoce 1 millón de muertes directas en estas guerras, en estos 20 años. ¿Alguien está hablando del concepto de genocidio? No. ¿Alguien ha pedido responsabilidad? El Tribunal Internacional de Justicia ha pedido responsabilidades al gobierno norteamericano por esas muertes. No digo que sea solamente el gobierno norteamericano responsable de esas muertes. En la guerra de Siria también ha intervenido Rusia. Habría que pedirle las mismas responsabilidades en el caso de Siria. Pero si Estados Unidos ha intervenido en Siria, sí, hay tropas norteamericanas todavía en Siria. Y en Irak, en Afganistán han salido, pero en Irak posiblemente salgan a principios del próximo enero. Pero sigue habiendo. Y Estados Unidos sigue apoyando a Arabia Saudí en los bombardeos que hace en Yemen. Entonces, yo digo, la forma para las organizaciones de derechos humanos es tener una agenda propia. Hay organizaciones como Amnistía Internacional que sí van denunciando. Amnistía Internacional, yo recuerdo que en 2014, cuando la Unión Europea firmó un acuerdo con el gobierno de Afganistán, en octubre de 2014, para devolver a 80.000 afganos que vivían en Alemania, devolverles a Afganistán. Amnistía Internacional hizo una denuncia diciendo que era una de las páginas más terribles, más tenebrosas de la Unión Europea. Y con razón, se devolvía a 80.000 personas que tenían derecho al asilo, porque huían de una guerra. En ese caso no huían huían de una guerra. Eso sigue siendo válido en estos momentos, denunciar siempre. La visión de UNICEF en Afganistán es garantizar los derechos de todos los niños y niñas. Afganistán firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Es cierto que en su momento poniendo unas reservas en todo aquello que no sufriera conflicto con la ley islámica. El momento actual nos lleva sobre todo a poner sobre la mesa la importancia de mantener los principios humanitarios, velar porque realmente la ayuda internacional llegue. En estos momentos ese impacto económico que está generando una situación de mayor pobreza en toda la sociedad está haciendo que, bueno, pues hemos visto que esta llegada de los talibanes al poder a nivel internacional
ha generado bueno, pues un cierre, ¿no?, de las ayudas internacionales, una congelación también de los activos afganos, lo cual bueno, pues ha repercutido directamente en la población. Es una sociedad, es un Estado que anteriormente, antes ya de la llegada de los talibanes, el 70% de su activo llegaba a través de la ayuda internacional. Por lo tanto, bueno, pues si frenamos esa entrada, lo que estamos haciendo es frenar esa ayuda realmente a la población afgana. Y no nos olvidemos que los principios humanitarios lo que tratan, y la ayuda internacional humanitaria lo que trata es de salvar vidas. En este momento la situación es muy crítica. Estamos hablando de más de cerca de 13 millones de niños y niñas que necesitan de manera urgente ayuda internacional, ayuda de emergencia, de los cuales 1 millón está en una situación de desnutrición aguda grave. Quiere decir que pueden morir debido a la desnutrición. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es esa llamada a seguir velando por la población afgana y, sobre todo, generar también un diálogo con quien está ahora en el poder, con los talibanes, sobre todo enmarcado en los principios humanitarios. Desde UNICEF nuestro trabajo siempre está centrado en la población más vulnerable, recogiendo los principios de humanidad. No podemos olvidar también la imparcialidad, esa neutralidad y sobre todo la independencia. Tenemos que velar siempre por la población y sobre todo desde UNICEF teniendo sobre todo a la infancia en primer lugar. Han vendido los hijos. Por no tener comida han dejado la calle, por no darle la comida, no tener nada para dar la comida, no han vendido sus hijos, han vendido todo lo que tenían en casa para vivir, para comer, porque ahora los precios ahí saltan. Es que no es, una caja de leche vale 20 euros. Pues tener en cuenta. Pero cuando dices vender a los hijos, ¿quieres decir que les sí, estafan como matrimonio como a ti? O... Sí, lo hacen así, lo venden para vivir porque ellos no pueden, o a unos que son menor de edad lo mandan a otros gente o le dejan en la calle. Yo tengo una historia que conozco, una familia que ha dejado 2 hijos en la calle porque no podía darle comida, no podía darle de vivir para ellos. Es complicado porque no tienen ellos mismos se han muerto y los hijos se han dejado ahí en la calle. Y mucha gente está pasando esta hambre y esta pobreza, pero nadie le está poniendo fácil. Y eso, así que conozco mucha gente que está pasando peor, pues mi familia tiene suerte que tienen a mí, que al menos que pueden para vivir, pero mucha gente que no tienen esta suerte y lo está pasando mal. Ojalá que mi mano puedo ayudar a los demás, pero no puedo a mí misma ayudarme. ¿Cómo puedo ayudar más? Pero escucho diariamente que tengo tíos, primos, lo que están pasando. Lo obligan a ir, hay unos primos míos que ir a trabajar, pero no lo pagan, que trabajan como policía, después de 2 días llaman, van con un cuidado y vuelven, no pueden trabajar. Y muchos pues están escondidos que no quieren trabajar con ellos, o como mi hermano no están dispuestos a entregar toda su vida para ellos, así que están pues escondidas, no saber de ellos, que dónde viven, dónde están y todo eso. Lo que algunos autores han llamado imperialismo humanitario requiere además de manera inaplazable una discusión y una interiorización por parte de aquellos que defienden los derechos humanos. El fin no justifica los medios de ningún modo, y aunque obviamente tenemos que aceptar que el mundo en el que vivimos está lejos de ser ideal y que pueden darse causas en las que una invasión puede estar justificada,
Yo recuerdo aquel debate que hubo durante la guerra de los Balcanes con alguna situación de limpieza étnica radical o el genocidio que ocurrió en Ruanda. Lo cierto es que estas intervenciones militares que algunos justifican en nada tienen que ver con lo que actualmente se produce tanto en Irak como en Afganistán. Esos fines que en un momento se plantearon nunca fueron un propósito real y por tanto nada de lo que se ha desarrollado ni en Afganistán ni en Irak, por poner dos ejemplos, tiene mucho que ver con fines humanitarios propiamente dichos. Desde luego yo nada de lo que he visto en Irak ni en Afganistán es algo que podría justificarse desde el punto de vista de la implementación de los derechos humanos en aquellos países. Estoy radicalmente en contra, y nuestra organización así lo plantea, de esto que se denomina imperialismo humanitario, y creo que desde las organizaciones no gubernamentales sí que tenemos que tener, cada uno tiene su posición, pero tenemos que tener una posición muy clara en esto. Por poner un ejemplo, España hizo una aportación millonaria en la zona de Baghdad, en Afganistán. Cuando entraron, el objeto era, entre otras cosas, asegurar la zona y garantizar la integridad física de los ciudadanos en aquella zona. Lo cierto es que 20 años después las carreteras siguen siendo de polvo, las ambulancias siguen funcionando con un burro, es decir, el medio de transporte es el burro, y poco ha quedado de aquellas metas y ambiciones que nos planteamos cuando fuimos allí. Creo que se sirven a otros fines, no a un fin humanitario o basado en los derechos humanos, pero incluso siendo ese el fin, desde luego sí que tiene que haber una revisión de lo que se entiende por una invasión basada en la defensa de los derechos humanos. Más que Afganistán e Irak, me lo plantearía en situaciones como las que se dio en Ruanda, y en la que quizás una intervención de Naciones Unidas pudo tener su sentido. Pero, como digo, los contornos tienen que estar muy bien definidos, y creo que ningún país de manera unilateral debe asumir ese papel. Ahora que yo diría, me centro más en Afganistán, pero vamos, puede servir para todo. En Afganistán en concreto, en estos momentos, lo que habría que exigir es al gobierno norteamericano que desbloquee los 10.000 millones de dólares que pertenecen al país, a Afganistán, que están congelados en los bancos norteamericanos por decisión del gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque en esta situación hay un colapso económico en Afganistán. Hay un peligro que hay como 8 millones, estoy hablando de los datos que organizaciones humanitarias están sacando. 8 millones de personas en peligro de una hambruna gravísima, y estamos entrando en un invierno que allí es todavía mucho más duro. Y Estados Unidos tiene congelados casi 10.000 millones, 9.500 millones de dólares. Y 1.500 millones pertenecen al Banco Mundial. Que les desbloquee, sería una forma que controlen cómo ese dinero llega, etcétera, pero que lo desbloqueen. O sea, están llevando, digamos, a una situación de un peligro inmenso para millones de personas, de mortandad para millones de personas. Eso sería lo primero. La segunda cuestión, esos cientos miles de refugiados que están saliendo de Afganistán, que por favor, al menos los gobiernos, los países que han tenido allí tropas, que han estado durante 20 años, que sean consecuentes. Esa gente está huyendo de una guerra que se ha producido. Sigue habiendo una situación, ya digo, en estos momentos de conflicto interno por los atentados del Estado Islámico dentro de Afganistán. Huyen de la situación, huyen de las posibles represalias de los talibanes, que les recojan. No les recogen, no les dan acogida. El ejemplo, vuelvo a insistir, es en la frontera con Polonia hay 4.500 personas. Vienen de esos países.
¿Cuánta gente ha salido desde septiembre hasta estos momentos? Han salido para Irán del orden, estoy hablando de las cifras oficiales que se contempla, de 3.000 personas al día. Más de 300.000 personas en 3 meses, a un ritmo de 3.000 personas al día. Han sido aceptados en Irán. Aquí han llegado, aquí a Europa han llegado 4.000, 5.000 y ni siquiera se les reconoce el derecho a solicitar asilo. Que les por favor, que cumplan la Convención de Ginebra, que la están incumpliendo. Que cumplan la Convención de Ginebra, que den asilo a gente que está huyendo de una guerra en la que ellos han intervenido directamente, ni siquiera tienen ese mínimo de decencia. Estoy hablando de los gobiernos de la Unión Europea y más de Estados Unidos todavía, porque tiene una responsabilidad mayor. Eso sería en estos momentos lo más urgente. Y después lo que comentaba de la necesidad de estar alerta, de no aceptar, creer lo que nuestros medios de comunicación dicen cuando se repite una y otra vez el mismo mensaje en todos los medios de comunicación. Tiene que llegar la ayuda. Acabamos de lanzar un llamamiento, uno de los mayores llamamientos de ayuda de emergencia a nivel internacional. Es cierto que hay otros países que también necesitan ese apoyo, pero en este caso es uno de los mayores llamamientos en Afganistán dentro de la historia de nuestro trabajo. Las necesidades son elevadísimas desde diferentes ámbitos, porque la repercusión, como comentaba, de todo este colapso económico está generando que los sistemas sanitarios estén totalmente debilitados. El ámbito de la nutrición no está llegando, o sea, los niveles de desnutrición infantil son elevadísimos, la inseguridad alimentaria de la población es altísima, lo que va a generar, evidentemente, es todo unas situaciones vinculadas a la nutrición, también en salud. Los sistemas de agua, saneamiento están también totalmente debilitados. Estamos hablando que cerca de 8 de cada 10 afganos en este momento están bebiendo agua con cantidades elevadas de bacterias, debido, pues también a las filtraciones en el saneamiento, etcétera. Sabemos, habíamos recogido todo un progreso en el ámbito, por ejemplo, de la educación en los últimos 20 años, que realmente en estos momentos es cierto que también debido a la propia situación por la pandemia, por la COVID-19, que los centros escolares, las escuelas han estado cerradas y eso repercute muchísimo en poder mantener las tasas. Estábamos hablando que cerca de 10 millones de niños y niñas habían accedido a la escolarización, a su derecho a la educación, pero también ya antes de la llegada de los talibanes más de 4 millones no lo estaban haciendo y de estos un 60% son niñas. En este momento nuestro trabajo, y eso es totalmente irrenunciable, el trabajo de UNICEF es velar por garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas y especialmente de las niñas. No podemos pensar en un futuro de un país si sus niños y niñas no garantizamos ese derecho a la educación, porque estamos hablando de una verdadera inversión para ese futuro del país y para poder avanzar como sociedad. Por lo tanto, esa es una de las claves, como digo, totalmente innegociables del trabajo que vamos a desarrollar con el grupo del poder en este momento, con los talibanes, y es cierto que estamos viendo cómo pues son pequeñas luces, dado que pues estamos trabajando en algunas zonas con escuelas móviles donde estamos avanzando en garantizar los derechos de los niños y las niñas a la educación. Tenemos que poner mucho más foco, tenemos que garantizar que también las adolescentes tengan ese acceso a la educación, tenemos que garantizar más allá de la matriculación, tenemos que hablar de calidad en la educación y para eso es fundamental también retomar todos los profesores y profesoras, dotarles de salarios dignos para que esa calidad en la educación sea real. Eso es un trabajo que vamos a seguir desarrollando y que vamos a tratar de avanzar para lograr las máximas tasas y garantizar ese derecho a todos los niños y niñas. No me atrevería a elaborar un decálogo de lo que hay que hacer para
rescatar de esta situación en Afganistán. Como he dicho antes, la mayoría de los problemas que afectan a un país son múltiples, muy complejos, y nosotros cada vez que nos aproximamos a ellos lo hacemos con mucho respeto. En primer lugar porque es un problema, entre comillas, ajeno a nosotros, nos queda a mucha distancia, eso muchas veces ayuda a la comprensión. Muchas veces tenemos información muy tóxica cuando es el problema que nos afecta, información tóxica, o que estamos intoxicados o sobreinformados, y a veces una perspectiva de lejos nos ayuda a ver el bosque. En el caso de Afganistán el problema es complejísimo, llevan 50 años en guerra, están permanentemente en conflicto, no conocen la estabilidad desde los años 60, en el que, permitirme recordar, que era un país que se le denominaba el París de Oriente. Era un sitio muy atractivo, las mujeres iban a la universidad, fumaban, bebían, llevaban minifalda, y era un sitio muy turístico. No estaba tan lejos de nosotros, ni muchísimo menos. Por el momento, desde nuestra organización sí que nos estamos planteando como objetivo prioritario la creación de un observatorio de derechos humanos en Afganistán. Creo que en principio, ya de entrada, lo que hay que monitorizar los movimientos que haga el régimen talibán, registrarlo, documentarlo, por si el día de mañana hay que exigir responsabilidades en tribunales internacionales, para ejercitar presión sobre ellos, porque en primer lugar lo que se debe intentar es garantizar los fundamentos básicos de los derechos humanos. A día de hoy es una quimera, no tengo muchas esperanzas en que en el cortísimo plazo el régimen talibán de repente quiera proteger a las mujeres, que hoy siguen estando sin poder acceder a los colegios. Hoy las mujeres, las niñas ya no van al colegio. Entonces creemos que por el momento este primer paso es estrictamente necesario. Más adelante realmente no lo sé, pero sí que es cierto que todos los gobiernos de la comunidad internacional tienen que ejercer una presión demoledora para que se garantice el respeto a los derechos humanos. Hay que pensar que Afganistán es absolutamente dependiente del exterior, y por tanto esto puede ser una posición de fuerza en la negociación que se puede ejercitar. Es cierto que también y es aquí donde la diplomacia ejerce su función, que Arabia Saudí, Qatar, hay algunos países que están más próximos al régimen talibán, y sobre ellos también hay que hacer una presión, aunque es cierto que siempre hay que mantener hilos y diálogos tanto con sus aliados como con el régimen talibán, porque de facto son ellos los que están allí. Entonces, si se quiere implementar cualquier acción, si se quiere influir, creemos que lo mejor es siempre intentar convencer y persuadir, presionando antes que invadiendo, tal y como nos ha quedado demostrado en el último tiempo, sin perjuicio que llegado el momento haya que ejercer presiones más fuertes. Lo que estamos en contra, desde luego, es que las presiones que se ejercen contra el régimen talibán por cascada terminen repercutiendo en el pueblo de Afganistán. Esta no puede ser, obviamente, la solución, y creo que la clave de todo esto está, como siempre, en el liderazgo político que es ausente hoy en día. A nivel internacional no ha habido nadie que haya querido liderar la crisis que ha padecido Afganistán, y mucho me temo que en el corto y medio plazo ese liderazgo no va a aparecer, y es quizás esto lo más preocupante, lo que nos genera más incertidumbre. Es necesario que desde las instituciones, si Europa quiere recobrar el liderazgo que antaño tuvo, que agarre la problemática con determinación, basándose en los principios humanistas sobre las que se fundó, y que por desgracia cada vez quedan más lejos, y que asuma el papel que le corresponde en el mundo globalizado.
hablar de invertir en educación es hablar de futuro y es hablar sobre todo de frenar situaciones muy graves que se están dando ahora. Estamos hablando de matrimonio infantil, estamos hablando de trabajo infantil, estamos hablando de niños soldados. Mantener a los niños y las niñas en el sistema educativo es fundamental para frenar estas situaciones. Tenemos documentado cómo a lo largo de los 2 años anteriores hay más de 180 casos de matrimonios infantiles solamente en 2 regiones, en 2 provincias de Afganistán, y más de 10 casos de venta de niños y niñas. Por lo tanto, es gravísimo esta situación. Y también tenemos datos de menores que han entrado a formar parte de los combates a niños soldados, más de 800 casos documentados. Por lo tanto, bueno, es fundamental ponerles, garantizar su derecho a la educación para que podamos frenar estas situaciones y avanzar en su futuro. Y sobre el futuro de estos niños, evidentemente tenemos que generar oportunidades. Estos niños tienen que tener oportunidades para generar también su propia economía, empoderarles para que puedan emprender bueno, pues sus negocios, poder trabajar y ser remunerados, cosa que hoy es muy difícil en Afganistán, y de ahí bueno, pues, vemos también cómo eso hace que las tasas de pobreza sean altísimas. Estimaciones muy duras también las que tenemos sobre la mesa, porque si seguimos con el ritmo como hasta ahora, se está valorando que en los primeros a mediados del próximo año, de 2022, quizás alrededor del 97% de la población afgana podemos decir que está viviendo en la pobreza. Por lo tanto, bueno, pues es ahora el momento de poner ahí el foco, de quizás, bueno, no sé si decir aprovechar de esta emergencia mediática, aprovechar que bueno, tenemos la compañía de los medios de comunicación, pero sobre todo para alzar la voz y para hacer esa llamada a ver más allá de quién está ocupando ahora el poder en Afganistán, y pensar que detrás hay una población civil y hay millones de niños y niñas que necesitan nuestra ayuda y que son el futuro de esa sociedad. La generación de mujeres que se incorporaron a la carrera judicial, a la carrera fiscal y al ejercicio de la abogacía ha sido una generación de mujeres que después de mucho tiempo pudieron acceder a la universidad. Accedieron a la universidad y se comprometieron con su país. Quizás podían haber adoptado estilos de vida más sencillos desde el punto de vista profesional, quiero decir, pero lo cierto es que se comprometieron con el establecimiento de un sistema democrático en Afganistán, siempre amparado por la comunidad internacional. Cualquiera que ha estado en Afganistán se da cuenta rápidamente que Afganistán era un estado parasitario, era un estado muy dependiente del exterior, y por tanto la gente que se comprometió con la institucionalidad en Afganistán era gente que contaba con el apoyo internacional, que el apoyo internacional iba a estar ahí. El propio fiscal general del Estado, que es la persona a la que vamos a ofrecer la dirección del Observatorio de Derechos Humanos en Afganistán, y la persona a la que ayudamos a salir en el horroroso, infernal mes de agosto pasado, nos comentaba que él era funcionario de Naciones Unidas. Él era funcionario de Naciones Unidas y un día le llamaron para ser el viceministro de Justicia. Y él entendió que era el momento de apostar por su país, por la democracia y dar la cara. Posteriormente le nombraron fiscal general del Estado y lo entendió igualmente como un compromiso con su país, pese a lo delicado del posicionamiento que tenía ser fiscal general del Estado, y apostó por su país. 60.000 soldados han muerto en los últimos años en Afganistán que apostaron por defender la seguridad e integridad de su país,
porque también había una comunidad internacional detrás. Sin embargo, en agosto, pese a llevar año y medio de conversaciones con los talibanes, la comunidad internacional desapareció de la noche a la mañana. Eliminó los apoyos que tenía, y ese estado parasitario y dependiente de la ayuda exterior se derrumbó. Imagínense en qué posición se quedan ahora esas mujeres abogadas, fiscales y juezas que han intervenido en procesos de derecho de familia, en procesos contra el crimen organizado, que tiene un fuertísimo asentamiento en Afganistán, o los talibanes. Cuando nada más llegar al poder, los propios talibanes escarcelaron a sus 30.000 presos, a todos los presos, decenas de miles de presos relacionados con el crimen organizado, y dejaron campar a sus anchas a la delincuencia ordinaria, la delincuencia organizada y aquellas personas que quisieran tener su particular vendetta con abogados, jueces y fiscales que habían defendido, como digo, la institucionalidad y el sistema democrático. Era el símbolo de un Estado que con muchas deficiencias empezaba a funcionar, un sistema judicial también con muchas disfunciones, pero que empezaba a funcionar y en el que la mujer se había incorporado además de pleno derecho y con mucha fuerza. De la plantilla del Ministerio Fiscal, el 23% del cuerpo eran mujeres. No es un mal dato para un país que hacía 20 años las mujeres ni siquiera podían ir a la escuela. La situación en la que se encuentran las juezas, fiscales y abogadas es una situación dramática. En la inmensa mayoría no han podido salir. Nosotros hemos ayudado a muchas, pero en términos relativos siguen siendo pocas. Había 800 fiscales en plantilla y sus familias. Hemos podido sacar todavía una pequeña parte. Lo mismo con juezas, abogadas, se encuentran escondidas, sobre todo en las principales capitales, donde pueden pasar más desapercibidas y en un total anonimato. Y nuestro objetivo es conseguir apoyos para sacarlas de Afganistán y que puedan estar en un lugar seguro. No es la solución porque esa gente tarde o temprano tiene que volver a su país y ayudar a reconstruirlo, pero a día de hoy hay que garantizar su vida y desde el punto de vista de humanitario no se les puede dar la espalda. Muchas de estas mujeres que han conseguido escapar se encuentran en terceros países, principalmente Emiratos Árabes, Grecia y Pakistán, y están en unas condiciones muy complicadas. Y desde luego hay que intentar cuanto antes dotarles de la protección internacional por parte de los países de la Unión Europea, no solo España. Sin embargo, los ministerios de Asuntos Exteriores de estos países no está colaborando mucho, está dando protecciones internacionales con cuentagotas, incluso está rechazando, y la situación en la que se encuentran estas mujeres es en absoluta precariedad jurídica y con un futuro a corto plazo desesperanzador. La verdad es que no soy muy optimista con la colaboración que puedan prestar los países de la Unión Europea, lo lamento mucho, pero creo que además la clave para ayudarles está precisamente en los órganos de la Unión Europea. Y lamentablemente no veo la colaboración que se espera o la respuesta que se espera en una crisis humanitaria como la que estamos conociendo. Ven tan negro el futuro que ya es que no hay futuro, no hay nada. Mucha gente si trabajo no hay ingreso, si no hay sin trabajo no hay ingreso. Si van a cole, pues lo que pasa solo pueden ir chicos. Las mujeres como mis hermanos no pueden ir a estudiar, como muchos primos míos que ya han quedado sin estudios, sin carrera, que estaban a mitad de carrera. Pues ya no pueden ir a universidad porque no le dejan. Así que están, pues como mis hermanas ya están volviendo totalmente psicólogamente ya están bastante fastidiados. Me imagino que todos que están psicólogamente que ya no saben lo que hacen.
Realmente diariamente, imagínate 24 horas estar en casa mirando a la pared, ¿qué vas a hacer? Te vuelves loca. Y ellos todavía no. Yo espero que no lo pasa, pero tengo este pánico, tengo este miedo que lo pasa, porque mi hermana ha estudiado juez durante 5 años. Tener en cuenta, pues, lo ha pagado le ha costado muchísimo. Yo desde aquí, que ella estudia, pero luego lo que pasó, que tenga un futuro, pero lo que pasó ya, nada, no le sirve nada, no le sirve de nada. Que están en una posición que ya no pueden, no tienen una vida. Es como igual que están en una cárcel. La comida solo trae mi abuelo, que es mayor. Tiene 80 años que trae la comida en casa y les haces él lleva la comida a casa de ellos. Ya no pueden, no tienen la vida. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tienen que seguir? Porque Afganistán, por eso decía, para mí es una metáfora del desastre. Sí. O sea, el desastre porque se ve, decir, ¿cómo empleas? ¿Cuántos soldados han pasado por Afganistán? 800.000 soldados norteamericanos han estado en estos 20 años. En Irak casi 2 millones. La cifra de 800.000 es la que da la Brown University. Y después, para Irak, habla de entre 1 y 2 millones. Sí. O sea, claro, digo, cuando tú piensas, pero lo tenemos más cercano, no he hablado de ello, por eso digo, es que es más que, es Afganistán, es Irak, es el Sahel. ¿De dónde están viniendo ahora aquí a Europa? Digo, aquí, pasando por Euskadi, los refugiados vienen del Sahel, vienen de Mali, vienen de Burkina Faso, vienen de Níger, sobre todo de Mali y Burkina Faso. De alguna manera todo el mundo estamos implicados. Todo el mundo estamos implicados. Gracias a la gente que he tenido alrededor, como trabajadoras sociales, como CEAR, que me han podido ayudar, me han sacado adelante con todo. Y luego CEAR ha tenido una opinión que me mandó con una familia, porque tenía 19 años, me mandó con una familia acogida. La familia acogida también me han apoyado. A mí psicólogamente que si tengas a alguien es difícil. Yo no me imagino si alguien no tiene a nadie, pero yo psicólogamente que me han ayudado ha sido esta familia. Y que apoyarme, vale, sigues adelante, tú puedes. Y mucha gente, muchas amistades que tengo que me han hecho seguir adelante. Y yo no me imagino que un afgano que está aquí, que no tiene amistades, que no sabe todavía hablar castellano y cómo lo está viviendo. Porque yo al menos me puedo comunicar. Me puedo gritar y decir, no puedo más. Me puedo ir a un psicólogo y decirme 4 cosas que no puedo más. Pero mucha gente que no tienen esta posibilidad, que están con parejas que no le dejan o no pueden sacar lo que tienen por dentro. Y yo, por suerte, yo tengo esta suerte que tengo en mi derecho lo que puedo hacer. No, lo que no. Ahora por mí misma puedo tomar decisiones que yo no podía hacer hasta el día de hoy. Que mucha gente no tiene esta opción. Que tomar decisiones por sí misma y decir esto quiero en mi vida, esto no lo quiero. Necesito gritar, necesito llorar, necesito desahogarme con alguien. No lo tienen. Si he trabajado no lo tienen. Apoyo de su pareja misma no tienen. Pues para tener en cuenta que no pueden hablar castellano y cómo lo tienen. Bastante complicado. Ojalá que el día de mañana que sea estar bien en Afganistán, que podamos volver y que podamos vivir, que ni uno país es como tu país, que donde naces, donde creces, donde tú vives tu Francia, no es lo mismo que tú vengas aquí y empezar de cero. Que espero que España haga algo, como Estados Unidos, hacer algo para sacar, que ha prometido que haga, cumple esto, que ayuda a esta gente que quiere salir, que puede salir y que tiene una opción de vivir y que no lo quita, que dan opción de vivir a ellos también, que
tienen derecho para vivir. Y yo solo pido eso. Y gracias a vosotros que estáis apoyando y siempre estáis aquí, que estáis haciendo todo lo que está en mano de vosotros. Y solo darlo gracias.